dos chances, o poner primero la fuerza y después la resistencia, o por lo menos darle tiempo que disten entre ellas 4 horas. Pero esto va a ser un poco difícil porque el tipo no puede entrenar una cierta modalidad 1 hora, esperar 4 y volver a hacer la fuerza en la próxima, después de 4 horas. Si no, se va a tener que quedar todo el día ahí en el gimnasio. O sea, nadie vive de esto, entonces a veces es difícil hacer estas cuestiones porque sería como entrenar doble sesión en el día. Y eso no lo pueden hacer todos. Y así Profe, todo, como les digo. Sí, consulta, porque por ahí en las recomendaciones que figuraban antes, quizás son varios días y no es el común de la gente que, porque la recomendación sería entrenar por lo menos 5 veces por semana, o sea, tres veces aeróbica y 2 veces la fuerza. Digo, sí. la mayoría de las personas se entrenan entre 2 y 3 veces por semana, o por lo menos lo que tiene disponible. Hablo de una mayoría, no una generalidad. Cuando es una situación que no puede ir a lo ideal, tiene que ser algo proporcional, no sé, me imagino 2 días aeróbico, un día fuerza, porque digo, con esta recomendación también, en el mismo día que viene a entrenar, ponele que venga a entrenar 1 hora, no podría entrenar algo aeróbico y trabajar la fuerza en el mismo entrenamiento, digamos. Entonces sería, no sé, 2 y 1, o ir rotándolo así, ir variándolo. Y sí, sí, tenés que hacer, obviamente que la frecuencia la va a poner él, porque en realidad esto va a determinar de las posibilidades de la persona al poder entrenar. Eh, Esperamos un poquito que cierre. Entonces, lo que tiene que ver es un poco que, bueno, obviamente la frecuencia de entrenamiento, primero la pone el tipo, obviamente porque las posibilidades la va a poner él de poder entrenar. Segundo, que lo que vas a tener que hacer es si realmente son 3 veces por semana, y realmente también, obviamente el tiempo va a ser no más de 1 hora, si puede ser un poco más, por ahí mejor. Y bueno, poder meterlo ahí o combinar una y una y ver cómo vas llevándolo. Lamentablemente con 3 o no se puede cambiar la frecuencia porque esto depende de la persona, ¿no? O sea, sí es cierto lo que vos decís, pero bueno, estas recomendaciones a veces escapan de las posibilidades de la realidad, ¿no? Sí estaría bueno poder hacerlo, pero es cierto que a veces la realidad no te va a dejar. Y vas a tener que encontrar la manera de combinar o buscar por tiempo, por periodo, a uno de los dos e ir más específicamente. Que en ese sentido, si estamos hablando de este tipo de patología, yo encararía más el entrenamiento de la fuerza, ¿no? Como algo protagónico y vería cómo hago para que el tipo pueda hacer algo que impacte un poco más sobre lo cardiovascular. Por ahí le meto la fuerza en un circuito general y bueno, le digo que lo haga activamente como para mejorar, impactar un poco la parte cardiovascular, ¿no? Pero este, ahí hay que ir armando eso. No podemos ir eh, con mucho más que esto. Bueno, Profe, sí, no, quería decir que también, o sea, puedo mezclar las dos cosas, es difícil, pero por ejemplo puedo hacer 8 ejercicios, no sé, una sentadilla con un peso no muy elevado, un remo bajo, un press de pecho, un press militar, trabajo con sobrecarga, trabajo con pesas, pero no voy a una carga demasiado alta como para generar hipertrofia y estoy haciendo un trabajo mixto, o sea, con una pausa que la persona no llega a una frecuencia cardíaca máxima y donde está trabajando la fuerza y lo cardiovascular, el famoso claro, circuito. claro, claro. Sí, 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 o esa es una alternativa, no, no, tranquilamente está dentro de las posibilidades, sí, sí. De hecho, bueno, ahora vamos a ver que ahora vamos a ir viendo que por ahí hay posibilidades. Yo lo que les marco es que esto de la interferencia, tómenlo entre comillas. Esto es más Sí, que sí. nada, estas cuestiones de interferencia en el entrenamiento concurrente pasa a nivel del alto rendimiento, no, no de personas Sí, pero porque obesas ni digo, porque ahí en el gráfico anterior dice 65-85 de la RM, o sea, que prácticamente una persona, prácticamente nadie trabaja a ese porcentaje, porque tampoco nadie sí, pudo evaluar una RM. Pero si realmente alguien pudiera poder evaluar una RM,
se va a dar cuenta que trabajar a un 65% nada más, o a un 85% es prácticamente imposible, y más Sí, con una persona común, que no es deportista. Entonces, igual, vos trabajar sí, algo de sí, fuerza y aeróbico, con una intensidad entre el 45 y el 55% de la RM, que eso sí es como más real para una persona común. claro, sí, sí, igual acá te está hablando de la progresión, ¿no? La progresión habla de cómo vos vas a ir llevando todo esto en el tiempo en un sujeto determinado que arrancaste con una meta inicial. Y progresivamente vas a ir de alguna manera, no todo junto, pero sí jugando con, tocando y bajando y subiendo uno y bajando el otro, ¿no? Fíjense la relación que hay entre intensidad y volumen, que cuando uno sube el otro baja, básicamente, si lo ven acá o lo analizan. Y bueno, dentro de esa progresión se supone que yo puedo ir progresivamente llevando un sujeto que arranca, si las condiciones están dadas y que se cumple con todo un buen protocolización del entrenamiento y cambios de hábito y demás, poder llevarlo a estas intensidades progresivamente, ¿no? Pero básicamente es como darte una idea de la progresión, ¿no? Por eso también habla de intensidades también acá un poco elevadas, pero pensando en una progresión lógica y que se pueda dar, supongo, dentro del cuadro ¿no? Bueno, entonces, acuérdense que lo de alternativamente la reducción de la frecuencia de entrenamiento aeróbico podría mitigar su interferencia sobre la hipertrofia. Acá sigue hablando de el entrenamiento concurrente. Reducir la frecuencia de entrenamiento aeróbico a 4 días por semana permitiría a los clientes realizar otros 3 días de entrenamiento de fuerza y entonces minimizar la interferencia. Son alternativas para minimizar esto de la interferencia que, como les dije, tómenlo entre comillas porque no se ve o no hay documentado a nivel científico evidencia de que haya interferencia en sujetos desentrenados o con patologías metabólicas como obesos y demás, ¿eh? Pero bueno, le metí esto acá para que lo tengan igual en cuenta, porque sobre el entrenamiento concurrente hay toda una manera de ver esta cuestión. Entonces, los métodos para trabajar la parte aeróbica, ustedes saben que es el intermitente, el intervalado, el continuo y el concurrente, que justamente es el que estábamos hablando recién, la combinación de fuerza con resistencia cardiovascular. Básicamente el intermitente viene del intervalado, y entre el continuo y el intervalado esto es fácil, o sea, el tiempo que yo propongo de trabajo aeróbico, si es continuo, se va a hacer continuo. Si es intervalado, se va a poner intervalos. Si es intermitente, se va a poner intervalos, porque los intermitentes son intervalados, pero de tiempos más cortos, que van de 10 a 30 segundos, trabajo-pausa. Entonces, desde ahí parto a que después voy a empezar yo a utilizar estos tipos de métodos para empezar a encarar la planificación de la resistencia. Al combinar el ejercicio de tipo aeróbico con el de fuerza, recomendarlo hacerlo de tipo circuito en un primer momento, por ejemplo, en el que vimos, esto ya lo vimos en las clases pasadas o las principales, cuando vimos el ordenamiento de los ejercicios. El circuito por bloque justamente era el que combinaba a través de agarrar un bloque y poner 3 ejercicios de entrenamiento de fuerza, 3 ejercicios de fuerza con sobrecarga, una estación que tenga que ver con la parte cardiovascular. O podría meter la parte cardiovascular al final del circuito, es lo mismo. O sea, esto lo van a decidir ustedes, si lo hacen de esta forma o lo quieren meter en el final del trabajo de fuerza. Bueno, vamos a dejar acá y ahora cuando volvemos seguimos con esta historia. Esperen que ya me está avisando Facebook, digo Zoom. Ahí vengo y seguimos con esto, ¿eh? Bueno, sí, es difícil lo de la cámara, ¿no? Sí, pero tiene que haber eso, porque somos personas que vamos a tratar con otras. Y Sí, sí, yo sé que igual a veces la situación, viste, no, depende cómo esté cada uno, la casa, la parte de la familia, pero bueno,
¿Qué va a hacer? Es lo que hay que aguantar y ver. Si bien tiene beneficios esto de la virtualidad, porque también da otras expectativas a nivel que se puede llegar a través de la virtualidad, y cosas que se pueden manejar muy bien y otras que no. La parte práctica en estas carreras y cosas que no se van a manejar en la virtualidad, o sea, pero bueno. Hay que ir viendo cómo se va manejando todo esto. ¿Qué va a hacer? Bueno, entonces, fíjense ustedes acá, que esto ustedes váyanlo pensando, porque después ustedes por ahí en el examen sea práctico me refiero a que no sea contestar y responder preguntas o choice, sino plantear un caso de un alumno obeso, tanta edad, o sea, darles una anamnesis de un sujeto, y ustedes plantear la primera semana de entrenamiento o una sesión, pero que tenga que ver con esa situación, ¿no? Y en lo que ustedes se imaginen o entren en ese individuo. Entonces, la idea, bueno, esto ya lo habíamos visto, pero se vio, fíjense acá, que en un trabajo continuo, en realidad se vio a través de hacer un trabajo progresivo en el tiempo, o sea, acá aumenta la intensidad del ejercicio de acuerdo al porcentaje de frecuencia cardíaca máxima. Esto quiere decir que va aumentando el porcentaje de intensidad, ¿no? Sabiendo la frecuencia cardíaca máxima de un sujeto, y arrancando desde esta posición, 40-50, que puede ser caminando ligero, va aumentando en el tiempo. Y se vio que, esto es en el eje X, en el eje Y, lo que se vio es la tasa de oxidación de ácidos grasos, ¿no? Gramo minuto. Y fíjense que desde que el tipo iba caminando, ¿no? Hasta que obviamente va aumentando la intensidad, se vio que aumenta la tasa de oxidación de los ácidos grasos hasta que de forma exponencial, y se queda acá en un pico. Y desde este pico, donde es el máxima tasa de oxidación, que lo tienen reflejado acá, empieza a bajar. Y fíjense que baja a medida que el tipo aumenta ya la intensidad. Esto es porque a medida que la intensidad aumenta, las células musculares van prefiriendo la glucosa, porque acuérdense lo que vimos en fisiología del rendimiento, que oxidar una molécula de glucosa o extraerle la energía a la molécula de glucosa iba a ser mucho más rápido que hacerlo a la molécula de ácido graso. Con lo cual, cuando aumenta la intensidad, la célula es viva y dice, bueno, ahora voy a ir a oxidar preferentemente a la glucosa, que me va a dar la energía menos que el ácido graso en cantidad, pero me la da más rápido. Entonces yo prefiero ese sustrato. Lo mismo que obviamente en la fosfocreatina, bueno, obviamente también, pero más que nada acá pelean entre la glucosa y los ácidos grasos, por vía aeróbica me refiero, ¿no? Entonces, fíjense que se vio que más o menos entre el 60 al 65% de la frecuencia cardíaca máxima es la tasa de oxidación máxima de ácidos grasos. Y el tema después estará decir, sí. Es decir, que tenemos que mantenernos ahí, no tenemos que pasarnos de ese Claro, bueno. Porque si no sería contraproducente para la reducción del obeso. Claro, no, en realidad esto es lo que te marca decir, bueno, si acá se vio la máxima tasa de oxidación, el tipo cuando esté corriendo a esta intensidad también está oxidando ácido graso, pero en menor cantidad. Si vos querés sostener esta tasa de mayor oxidación de ácido graso, porque querés bajar de peso, y en definitiva lo que querés es que los adipocitos hagan lipólisis para que el ácido graso vaya a la sangre, a la célula, entra la beta-oxidación y se empiece a oxidar, es sostener esta intensidad, o esta parecida, si querés un poquito más acá, pero esta sería el ideal, sostenerla en el tiempo, con lo cual estarías oxidando ácidos grasos. Pero para eso necesitas primero una buena base aeróbica, porque sostener esto en el tiempo, por más que la intensidad no sea demasiado intensa, para una persona que recién empieza a entrenar le va a ser difícil, porque tiene que tener una buena capacidad, ese sistema tiene que estar bastante aceitado, el que vimos de oxidación de ácidos grasos, para poder sostenerse en el tiempo. Lo que generalmente le pasa a un sedentario es que tiene que jugar con el intermitente o el intervalado para poder sostener un tiempo prolongado, para poder sostener la actividad en un tiempo prolongado.
para oxidar sus ácidos grasos. Y después empezar de a poco a ver si de forma continua puede sostener esta intensidad, ¿no? Obviamente en el tiempo. Esto es para que ustedes tengan una idea en esto que está graficado, donde se vio que está la mayor tasa de oxidación de ácidos grasos, midiendo la intensidad por porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, ¿eh? Que se correlaciona bastante con el Profe, máximo acá consumo de estamos hablando de un trote, ¿qué estamos hablando? Esa intensidad es algo. No, en realidad acá está, esto es si vos te imaginás esto, acá progresivamente aumenta la intensidad en el tiempo, caminás, trotás, corres, cada vez corres más hasta que terminás, si querés, haciendo un sprint, acá. Pero digo, Hasta que te esto en caes. realidad, sí, hasta que tenés que frenar, o sea, tenés que parar porque pasás de lo aeróbico a lo anaeróbico, digamos. Pero lo que acá No, estás pero yo digo, viendo teniendo en es cuenta el cuadro, digamos, si yo quiero, mi objetivo es solamente quemar grasa, ¿no? Me tengo que mantener en un trote, en un trabajo bueno, es lo que, claro, lo medio, que te digamos. marca esto, que lo ideal sería mantenerte dentro de lo que es el nivel máximo de oxidación de ácido graso, que está a esta intensidad, sostenerla en el tiempo. Claro, El tema es entre que eso es 60 y progresivo, no se 65, claro, eso no se logra de un día para el otro en una persona, y menos en un obeso. Porque vos imaginate, está bien, porque acá vos tenés que pensar, o sea, para pensar en sostener esta intensidad en el tiempo, tenés que pensar en el sistema cardiovascular también. Y vos pensás que el sistema cardiovascular metabólico de una persona que recién arranca, que viene hoy, que es obesa y que tiene una baja percepción, un estilo de vida desordenado, una baja percepción al esfuerzo, no le gusta mucho hacer actividad física, capaz que menos correr, y va a ser difícil que si vos decís, bueno, a ver, aumentar intensidad y vamos a tratar de sostener intensidad, porque esta intensidad es elevada, depende para quién, pero digo, es difícil de sostenerla en el tiempo para el desentrenado. Por eso es que se tiene que hacer toda una progresión de entrenamiento para poder meterlo acá, darle una buena base aeróbica y después sí poder sostener entrenamientos de larga duración a esta intensidad en el tiempo y empezar a oxidar esos ácidos grasos. Así todo también se vio que por métodos intermitentes, no solamente continuos, sino intermitentes, intervalados, también hay una quema importante de ácidos grasos, una combustión, una oxidación importante de ácidos grasos sin utilizar un método continuo. O sea, no necesariamente el único método es el continuo. ¿Se entiende? Sí, porque usted había compartido unos documentos en la UBA de Ramón Heredia Alvar, y que es de la NSCA, y bueno, aparte también tiene millones de papers escritos. Y por ahí también en el continuo, si bien voy a quemar más adiposito, voy a oxidar más grasa, eso también tiene un estrés mecánico, porque estoy trabajando durante mucho tiempo para poder quemar algo de grasa. Entonces, por ahí con un entrenamiento intermitente no tan elevado, y trabajando en periodos cortitos, en bloques chiquititos y con una buena recuperación en la onda, estoy dentro del aeróbico. Claro, exactamente, sí, obviamente, hacer el trabajo continuo. Lo que tengo que también ver es el tema de la adherencia, porque por ahí hay una persona que le gusta estar arriba de la bicicleta 1 hora, y hay otra persona que por ahí la embola. Claro. No, por eso digo, son métodos y formas de ver después, todo esto está adaptado al sujeto que vos tengas, pero digo, no miren solamente como decir, bueno, es correr de forma continua a esa intensidad el mayor tiempo que pueda, y ese es el único objetivo. No, bueno, hay distintos métodos para oxidar ácidos grasos. Acá te está mostrando dónde está la punta del iceberg, por decir de alguna manera, el pico de esta curva, el pico, donde está a nivel de intensidad en la oxidación máxima de ácidos grasos, ¿no? Obviamente que tenemos que tener cuál es el porcentaje máximo de frecuencia cardíaca que él tiene. Claro, acá tenés que tener medida la intensidad para poder determinar esto, o sea, sacar el porcentaje, cuál es la frecuencia cardíaca máxima de ese sujeto.
O sea, yo la frecuencia cardíaca máxima la puedo calcular a través de test indirectos o de test directos. Los indirectos son las cuentitas que existen, que hasta te digo más, en este tipo de personas que estamos hablando, sí podría entrar los famosos 220 menor edad, por ahí te digo, bueno, usalo porque el tipo sedentario, sabes que no hace nada, y bueno, podríamos llegar a pensar que eso puede coincidir un poco más. Pero si tenés una persona de rendimiento, o sea, un atleta, los 220 menor edad no es muy fiable. Lo que sí te conviene hacer es por ahí un test donde se calcule la frecuencia cardíaca máxima de forma directa, ¿no? Que generalmente existen de test de máxima frecuencia cardíaca, pero sobre todo en un obeso a vos no te conviene sacarle la frecuencia cardíaca máxima, porque vos no te vas a arriesgar a llevar en un test directo a una persona obesa, sedentaria, con morbilidad, con una enfermedad sistémica como la que vimos, a la máxima frecuencia cardíaca, porque ahí sí tenés el riesgo de un evento coronario agudo en el momento del ejercicio. Eso se hace en una ergometría, pero con un cardiólogo adelante, o con un médico, con un grupo interdisciplinario examinándolo en el laboratorio de medicina del deporte. Pero no nosotros en una cinta, porque si se te cae doblado ahí, antes de correr ese riesgo, es preferible usarlo 220 menor la edad en un tipo así. ¿Entendés? O sea, entonces, bueno, fíjense que acá yo les... Claro. Pero fíjense acá lo que preguntabas vos antes, que hay escala, acá tenés la escala del 0 al 10, la escala del 6 al 20, y la frecuencia cardíaca máxima. O sea, acá es la escala de percepción de esfuerzo, en cuanto al porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, cuál sería, si vos usás las escalas, dónde se tendría que parar el sujeto. Fíjate que más o menos, o sea, si querés pararte a la intensidad entre el 60 al 65, ponele, vamos a buscar el pico máximo de oxidación de grasa, y tendrías que estar acá. Sería, en esta escala del 6 al 20, sería entre 14, 15 y 16, duro. ¿Ven? Que tiene acá y correlaciona entre el 61 y el 85 de la frecuencia cardíaca máxima. Y si te parase la del 6 al 10, tendrás entre 5 y 6, duro. El tipo tendría que correr, por ejemplo, está 30 minutos en un trote constante, y cuando los termina de hacer, vos le das la escala, o antes se la das para que la lea, y obviamente ya la sabe, y te dice que corrió dentro de esta escala en un nivel 5. Eso quiere decir que le fue duro. Y ahí estaría correlacionando con su frecuencia cardíaca máxima a este nivel, ¿no? En realidad es usar la escala en lugar de la frecuencia cardíaca máxima, que también eso es relativo, o sea, se usan mucho estas escalas porque son fáciles de usar. Vos tenés que ubicar a la persona en el número que vos querés. En realidad ella se tiene que ubicar, esto es subjetivo, ¿no? Él es el que agarra la escala, y él te puede estar mintiendo, porque de última si te dicen, no, para mí es un 1, extremadamente ligero, y capaz que le fue muy duro. Es raro que te mienta ahí, lo que generalmente si te quiere mentir, vos querés hacer un trabajo extremadamente duro y el tipo te dice que está en duro, porque no quiere ir acá, porque estos laburos son de mucho más intensidad, pero bueno, con honestidad, digamos, como para que esto correlacione como debe correlacionar, se puede hacer y es muy utilizable en personas tanto sedentarias como entrenadas, la escala de percepción de esfuerzo, o de alto rendimiento también, tiene muy buena correlación. Bueno, básicamente entonces, cuando hablamos del entrenamiento de la fuerza ahora, para mejorar el rendimiento muscular en individuos con obesidad, sabemos que es necesario incluir entrenamientos de la fuerza. Y ahí podemos combinar muchas variantes de sobrecarga. Propio peso corporal, bandas elásticas, ejercicios con autocarga, máquinas de musculación, sobrecargas, pesos libres, ¿no? Entonces, el entrenador debería estructurar inicialmente el programa de entrenamiento de la fuerza con el objetivo de generar hipertrofia. Acá es, la realidad es que nosotros queremos impactar sobre la sarcopenia del obeso. Con lo cual yo para ganar masa muscular voy a estar hablando de hipertrofia. O sea, yo necesito aumentar el volumen del músculo, aumentar los sarcómeros, aumentar
su sarcoplasma para tener más cantidad de sarcómero y así aumentar la masa muscular, el volumen de cada músculo. Entonces, de alguna manera, el punto principal de entrenamiento de la fuerza en esta población es orientada acá. Más allá de que yo al principio comience mejorando la resistencia, la fuerza mínima, si querés, porque el tipo tiene una capacidad de fuerza por el piso, porque no hace nada, entonces yo trabajo despacito la resistencia a la fuerza. Eso no quiere decir que yo no esté generando hipertrofia. Quizás no la estoy generando como si me ubicara en el nivel donde realmente yo saco la mayor cantidad de hipertrofia posible, ¿no? En aquel tipo de entrenamiento más anaeróbico, más láctico, pero en un primer momento voy a ir a entrenamientos de la resistencia a la fuerza de bajo nivel, y eso también me va a estar dando algo de hipertrofia. Recuerden que la hipertrofia no es una manifestación de fuerza, es un objetivo dentro de todo un conjunto de intensidades en el entrenamiento de la fuerza. Que a cualquier intensidad a la cual yo trabaje, yo algo mejoro la muscular, algo la mejoro. La voy a dejar de mejorar, salvo que mantenga siempre la misma intensidad en el tiempo, o sea, que genere adaptación y no mejore más porque siempre trabajo con la misma sobrecarga. Es lo que vimos en las primeras clases, ¿no? Cuando arrancamos a ver el tema de la carga. Ahora, si yo varío y juego con esto, siempre voy a generar hipertrofia. De alguna manera voy a estar estimulando a la ruptura fibrilar, que después se va a tener que recuperar aumentando la síntesis proteica, ¿no? Que es lo que vimos en la parte de fisiología del rendimiento, y con todo eso la maquinaria de síntesis proteica. Y generar un músculo más anabólico que catabólico. Justamente invertir lo que le pasa al obeso. Entonces, básicamente, para inducir hipertrofia muscular es recomendable, te dicen, en individuos con obesidad de forma progresiva, realizar entre 3 a 6 series con 6 a 12 repeticiones a una intensidad que está entre un rango del 65 al 85. Obviamente que hay toda una progresión quizás para llegar al 65 y meterlo acá en este rango. Que cuando yo comience al 30, al 40%, cuando empiezo la progresión, como habíamos visto antes, también estoy generando algo de hipertrofia. Pero si puedo lograr con el programa de entrenamiento, con el proceso, colocarlo acá, mejor todavía, porque ahí es donde voy a lograr la mayor cantidad de hipertrofia posible. Esto debería repetirse para un total de 8 a 10 ejercicios que se centren en los principales grupos musculares del cuerpo, ¿no? Obviamente acá después hay toda una selección, si es monoarticular, poliarticular, el tiempo que tengo, obviamente sería preferible que haya más gasto energético con ejercicios poliarticulares, bueno, ahí hay que empezar a ver cómo puedo yo, pero también hay que ver la condición del sujeto, si no trae comorbilidades del sistema locomotor, enfermedades reumáticas que le impidan, por ejemplo, hacer determinada sobrecarga, utilizar determinada sobrecarga o algún tipo de movimiento, de patrón motor. Y bueno, hay todo un análisis donde hay que entrar básicamente, si vemos así, bueno, yo no sé de las enfermedades reumáticas, bueno, siempre hay que preguntar, y cuando el tipo te lo mencione, no te va a quedar otra que ir a buscar qué es lo que tiene, no dejarlo de lado. Si el tipo te dice que tiene artrosis o artritis reumatoidea, que se la diagnosticaron hace 3 años, 4, 5, uno puede decir, bueno, listo, no importa, ya está, total vino. Qué sé yo, o dejarlo pasar, ¿no? Porque la artritis, la artrosis y la enfermedad reumática son enfermedades degenerativas del sistema locomotor, con lo cual yo no lo puedo obviar, porque eso puede generar inestabilidad en las articulaciones, entonces yo no puedo quizás sobrecargar a esa estructura con una gran inestabilidad sobre ciertas articulaciones, porque voy a estar perjudicando más todo digamos, el sistema. Por eso a veces no es tan fácil de colocar volúmenes e intensidades cuando se habla de una patología. A veces se habla de la obesidad como algo simple. En realidad no es que no sea simple la obesidad, pero con la obesidad por ahí vienen acompañadas muchas comorbilidades. Entre ellas millones de enfermedades reumáticas, fibromialgia, hay enfermedades como puede ser el lupus, que son ¿cómo se dice? Son degenerativas, autoinmunológicas, ¿no?
enfermedades que tienen que ver con los cartílagos, la artrosis, la artritis, hay distintas manifestaciones de artritis, y bueno, dentro de todo eso, por eso digo, no es tan fácil decir yo voy a sobrecargar el sistema locomotor, no, tenés que esperar y mirar cómo está, y después empezar a pensar cómo lo vas a sobrecargar, ¿no? Porque no es tan sencillo como pensar solamente en colocar sobrecarga arriba de un cuerpo, porque si no, obviamente es muy difícil, no es, pero el tema pasa por otro lado, ¿no? Que a veces el obeso viene muy sobrecargado ese sistema locomotor, ojo con eso. El descanso entre series debería limitarse a 90 segundos, bueno, esto porque mientras más baja es la densidad, o sea, el descanso, más denso es el trabajo. A más denso el trabajo, más genero un estado dentro de las fibras musculares de baja de pH, sube la acidez, y ese medio intracelular, ese sistema más anaeróbico adentro de la célula, es el mejor o el más propenso para estimular el anabolismo posteriormente al entrenamiento. Con lo cual, estaría bueno que hacer pausas cortas, pero ojo con esto, porque vos podés estar sobrecargando mucho apenas empieza la persona a entrenar, bajando mucho el tema de las pausas, ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta esto y verlo bien al tipo trabajar y charlar con esta persona que recién arrancó, tiene baja percepción al esfuerzo, y yo le estoy poniendo pausas de 10 segundos. Entonces, claro, llega en la cuarta repetición, te está pidiendo por favor que se le están prendiendo fuego los músculos. Entonces, ahí hay que ver. Ahí también está el ojo del entrenador. Esto Claro, mucho claro. de estar al lado de la persona, ver cómo respira, la temperatura corporal. Exactamente, y de tener ese ojo y de poder hablar y bueno, ir viendo, manejando los tiempos y no acelerándome. O sea, no por querer hipertrofia yo voy a enceguecerme con todo. No, pará, si el tipo tranquilamente ya con empezar a hacer algo va a empezar a mejorar, eso quédate tranquilo. O sea, con que barra una pieza suficiente si recién arranca y hace años no hace nada. El tema es cómo después yo voy jugando con eso, pero lo que no me tengo es que acelerar o apresurar. Esa es un poco la idea de esto. Bueno, prescripción del ejercicio, obviamente, minimizar el compromiso dedicado a la semana al entrenamiento de fuerza. Los individuos podrían alternar trabajo de miembro superior y miembro inferior. Estas son recomendaciones. Así que acá tienen un ejemplo de programa de entrenamiento de la fuerza para personas con obesidad sarcopénica. Es solamente un ejemplo. Tienen distintos ejercicios, las series, las repeticiones y la intensidad, ¿no? Se recomienda que los individuos no familiarizados con el entrenamiento de la fuerza comiencen con una intensidad del 55 al 60, estimado para un RM. La progresión de la carga de entrenamiento, series por repeticiones por intensidad, no debería incrementarse más de un 10% a la semana. Pues podría limitar, el entrenamiento de hipertrofia, obviamente muscular, en este colectivo. Estos son ejemplos, ¿no? Es para que tengan una idea del volumen a nivel de series y repeticiones y la intensidad manejada. Obviamente todo depende del inicio. Sí. Que ahora estamos hablando de la obesidad, pero también en las personas mayores también sufren mucho de sarcopenia y a veces tienen un nivel de fuerza donde yo puedo ponerle una carga, pero a veces esas personas, generalmente que son mayores, vienen como con el chip de lo aeróbico, y entonces todo esto, si bien está perfecto, ¿sí? También entra la parte de ir preparándolo a la tolerancia a la carga, y la persona le cuesta, o sea, es un periodo que uno tiene que ir llevándolo lentamente para prepararlo a que levante, o que haga una sentadilla, o que haga, no sé, algún ejercicio con sobrecarga. Muchas veces a las personas mayores les cuesta eso. Tienen fuerza, pero les cuesta psicológicamente como que no les va a dar el cuerpo. Entonces, si uno la prepara, yo trabajo en un gimnasio y lo he hecho, y la persona después lo toma como algo natural, pero al principio son reacias.
son reacias a Sí, levantar peso. sí, bueno, eso tienen que, obviamente sí, todo depende, a veces vienen con ideologías de este tipo, quizás por recomendaciones más de los médicos, o de ellos, o de preferencia, la verdad, y se hace difícil, pero bueno, sí, van a tener que obviamente ahí jugar un poco con la adherencia y ver cómo pueden hacer para que esto que se estamos encuadrando acá pueda llevarse a una realidad, ¿no? Eso es cierto, sí. Después me había una pregunta del spinning por el tema de las rodillas que mencioné. Bueno, depende de la clase de spinning. El tema, o sea, en una bicicleta fija, la carga sobre las extremidades inferiores disminuye, así yo me estoy desplazando en el medio pedestre, digamos, ¿no? El tema es que, bueno, cuando hablas de spinning tenés que ver a qué intensidad se pedalea, o sea, cómo es la clase. Yo lo que estoy diciendo es que para un trabajo aeróbico, quizás a veces si vos no querés sobrecargar las estructuras inferiores, quizás te convenga una bicicleta fija antes de empezar a hacer un trote. No sé, depende de quién estemos hablando y por qué. Estoy hablando de un tipo que tiene por ahí una artrosis no tan avanzada, pero sí en la rodilla, ¿no? Ya un grado de artrosis que hay que ver, porque también cuando hablas de una enfermedad, ya sea reumática o cualquiera que ustedes hablen, vos cuando recibís al alumno y el tipo te dijo que tiene determinada enfermedad, vos también tenés que ir a averiguar sobre esa enfermedad, porque tenés que ver en qué estadio está. Porque no es hay enfermedades que pasan por estadios, son progresivas, degenerativas, autoinmunes y avanzan. Avanzan, que sí que pueden ser frenadas, pero no van a dejar de avanzar. Entonces vos tenés que pensar en qué estadio de la enfermedad está. El tipo no está curado si tiene artrosis, porque no tiene cura. Como mucho puede estar frenada la artrosis, pero va a estar. Entonces yo estoy trabajando con una enfermedad que va a seguir ahí. Y el tema es no empeorarla, sino mejorarla, que justamente mejora con el movimiento, sí. Está aconsejado el movimiento en la artrosis, sí. Pero también está aconsejado de ver qué tipo, dentro de lo que vos podés llamar como movimiento, tenés que evaluar qué sobrecarga hay en ese movimiento. ¿Entendés? O sea, no es tan fácil como decir movimiento por sí solo. Porque nosotros sabemos que el ejercicio es un movimiento dosificado, con lo cual por algo se dosifica. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Bueno, básicamente este es un poco lo que hablábamos recién, que habíamos visto que había una intensidad del 85 al 90, una RM. Bueno, cuando nosotros queremos producir adaptaciones a la fuerza muscular, veremos si podemos con esta persona o quien tengamos meterla en estas intensidades, donde las adaptaciones a la fuerza van a ser más a nivel neuromuscular, neural, los beneficios neurológicos, pero que de alguna manera, fíjense que el volumen es chiquitito y que el tiempo de descanso o la densidad es alta, ¿no? Justamente porque la intensidad es muy alta, pero estas tienen mucho beneficio sobre la parte neural. El tema es que, bueno, hay que ver si yo podré meter esta intensidad en este sujeto en el tiempo progresivamente. Eso te lo va a decir muchas cosas que vos te estás evaluando. Si tiene adherencia, si está yendo, si podés evaluarlo, si cambió hábitos, si está cambiando la alimentación, si está trabajando bien. Bueno, eso lo pueden llegar a tener. Bueno, lo último es explicarle esto, que no sé si sí, calculo que lo vamos a hacer en la que viene, porque ya me está avisando Zoom. Igualmente yo les voy a subir la clase de la tarde, con los chicos de la tarde, está lo mismo explicado, simplemente que quizás esté un poquito más adelantado esas clases, o sea, esa clase arrancó igual que ustedes, pero hemos llegado un poquito más adelante. Eso es lo mismo, lo van a ir viendo ustedes, no hay problema. Ahora cuando vengo les explico esto, que es una manera de saber la intensidad a la cual yo voy a empezar a trabajar con este sujeto, o con cualquier sujeto. Espérenme que ahí vengo, ¿eh? La de percepción de esfuerzo, ven, es interesante porque acá lo que tienen ustedes es una escala de valores del 0 al 10, y esa escala, de acuerdo al número que vos elijas, te da una percepción.
¿no? Que va siendo el 10 extremadamente duro y siendo el 0 el 1 extremadamente fácil. Esa percepción que vos elegís, de acuerdo a este número, te va a marcar una correlación con el porcentaje de una repetición máxima aproximado, ¿no? Que tenés hasta el 30%, 40, 50, 60 y así hasta el 100%, que sería una repetición máxima, ¿no? Entonces te da los porcentajes de una repetición máxima, que sería el 100%, a 10 con extremadamente duro, en una escala hacia abajo, de acuerdo al porcentaje de intensidad que vos quieras trabajar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos entrenar a un sujeto que recién comienza y queremos hacer un trabajo vamos a ponerle entre el 30 al 50%, ¿no? Que podríamos decir que puede ser extremadamente fácil o fácil, ¿no? De 30 al 50. Básicamente, ¿cómo utilizo esta escala? Los ejercicios que yo use, primero tengo que evaluar al sujeto en distintos ejercicios. Esta tabla puede usarse en diferentes ejercicios, en todo lo que ustedes quieran, con máquina, sin máquina. Siempre tienen que tener en cuenta la evaluación, ¿no? Entonces, la relación entre la percepción de esfuerzo tras la realización de 1 a 3 repeticiones. Esto quiere decir que ustedes usan esto para evaluar. Lo que van a hacer es en el ejercicio o en los ejercicios que ustedes quieran, le dan esta tabla al alumno, la lee, la entiende, se lo explican si no la entiende, y para que ustedes puedan saber cuántos kilogramos levantados pueden representar, por ejemplo, el 30 al 50%, que es que vos querés trabajar, tenés que agarrar el ejercicio y decirle que con una carga determinada haga de 1 a 3 repeticiones. Y que posterior a esa 1 a 3 repeticiones te diga dónde se encuentra. Más de 3 no se recomienda porque empieza a jugar mucho el factor fatiga. Entonces hizo 3 repeticiones, por ejemplo, de sillón de cuádriceps, y te dijo que le fue fácil. Entonces fácil podemos decir que está entre el 40 al 50%. Y eso es en realidad justamente donde yo quiero trabajar. Puede ser que te haya dicho, no sé, algo difícil o duro, y vos sepas que, bueno, hay que bajar la intensidad para ubicarlo acá. Hay que bajar los kilogramos levantados, ¿no? Porque vos querés después trabajar acá. Esto te sirve para ir testeando, para ir anotando cuántos kilogramos debería levantar para ubicarse dentro del área de intensidad que vos querés, de acuerdo al ejercicio y a este test, utilizando esta tablita, ¿no? Ahora, esta es otra que también puede ser utilizable, ¿no? Una escala que va del 0 al 10, muy duro, muy fácil, algo duro, bueno, esto lo pueden ubicar básicamente. Entonces, ahora yo, una vez que me ubiqué acá, hice esto, y yo ya sé cuántos kilogramos porque lo testé cada ejercicio, ubiqué todos los ejercicios que voy a utilizar dentro del 30 al 50%, esto tienen que ir hablándolo con el sujeto para ponerle una carga que obviamente vos ya le preguntás, lo ves que es sedentario, acá también hay mucho ojo del entrenador, vos no le vas a poner una carga que te diga extremadamente duro, si vos querés saber o testear más o menos dentro del 30 al 50%. Una carga livianita, que te pueda decir fácil, pero el tema es que hay que ver qué carga le es fácil a ese sujeto. Por eso digo que es un poco charlar a ojo, preguntarle cuánto hace que no hace nada, ubicarlo en una categoría, ¿no? Intermedio, muy principiante, bueno, hacer una buena anamnesis para después empezar a evaluar. Una vez que tenés esto, vos tenés el porcentaje de intensidad a la cual vos querés usar esos ejercicios. Pero querés saber cuántas repeticiones puede hacer con esta intensidad. Entonces te vas acá, obviamente, acá tienen una escala donde por porcentaje de RM, estos autores ubicaron cantidad de repeticiones posibles, ¿no? Por ejemplo, Bompa, González Vadillos y Riva 2003, Bompas 1995, Arle y Berchekle acá 2004, bueno, distintos autores, ¿no? Que han publicado estas tablas, ¿no? Ahora esto va del 65
al 100% de una RM, pero resulta que yo quiero trabajar del 30 al 50% de una RM. Entonces yo les puse esta tabla acá abajo, que también correlaciona bien, y que va desde una repetición, que es el 100%, hasta 31 más, ¿no? ¿Cuánto del porcentaje? Entonces, si yo con el tipo quería laburar al 30, 40, 50, ya le hice este test, es fácil, saqué la intensidad con esta tabla de percepción de esfuerzo de cada uno de los ejercicios, me voy acá y digo, bueno, del 30 al 40, 50% tiene que estar acá, en este rango, ¿no? Pues tengo el 30 acá, del 30 al 39, del 40 al 49, del 50 al 59, más o menos de acá, ponele del 20 al 31. Entre esto tengo la cantidad de repeticiones posible que va a poder hacer con este porcentaje de intensidad. Entonces manejo los ejercicios en virtud de esta cantidad de repeticiones, ¿no? Más o menos a la intensidad que yo quiera, sabiendo que cuando aumenta el volumen puede bajar la intensidad, y puedo ir jugando teniendo una idea de cuántas repeticiones yo puedo hacer con determinada carga que me implica determinado porcentaje de intensidad. Profe, ese ejemplo de repeticiones sería por serie, o sea, pero porque nunca escuché series de 31 repeticiones, igual entiendo que es un ejemplo, pero si llega a hacer tantas repeticiones de un ejercicio. Y lo que pasa es que sí, está bien, o sea, vos tenés 31 o más, pero estás trabajando al 39 o al 30%. Eso te lo va a decir, igualmente, a ver, el 30% de mis posibilidades de fuerza puede ser una mancuerna de 1 kilo, 2 kilos capaz, 3 kilos. Pero, o sea, es muy baja la sobrecarga que vas a tener. Poca exigencia. Claro, al vos tener esa poca exigencia, si vos querés ganar resistencia a la fuerza, porque ahí sí está la diferencia, o sea, hay que ver, o sea, pues yo puedo usar esto, pero también tengo que ver el objetivo, porque por ahí yo quiero trabajar la potencia al 30%, pero eso ya es diferente, porque la potencia voy a realizar esa ejecución motora en el menor tiempo posible, con una carga que me permita el 30%. Pero bueno, Profe, sí, quizás no voy a hacer 30 repeticiones. Sí. en el libro de José González Vadillo, o también el de Balsalobre, que habla de la fuerza y el entrenamiento basado en la velocidad, dice que si no puedo medir la velocidad de la pérdida para poder calcular, ¿sí? Bueno, pero esa es otra historia. Puedo usar el carácter de esfuerzo o el RP, y lo que puedo hacer es una persona muy principiante, es ponerle una carga y que trate de hacer 30 repeticiones. Y la última tiene que llegar justo. Si yo quiero trabajar al 50%, agarro ese mismo peso y trabajo sobre 15 repeticiones. Si es una persona intermedia, agarro un peso, trato de que esa persona, con el peso que le estoy dando, haga 20 repeticiones y que llegue a la número 20 justo, y para trabajar al 50% le doy 10 repeticiones. Y el que ya es avanzado, le doy un peso donde lo puedan mover 10 veces, la número 9, la número 10, y no puede más, no puede pasar a la número 11, y entonces una manera de trabajar el 50% hace 5 o 6 repeticiones. Esa es una manera también, junto con esto, donde yo no puedo evaluar la RM, o donde no puedo evaluar el entrenamiento basado en la velocidad, que es lo más nuevo ahora, ¿no? Para poder... también me parece un método bastante sencillo de... Sí, es un método de trabajar a carácter máximo a tantas repeticiones determinadas. Claro, o sea, eso vos podés ir buscar, eso se busca en realidad, es cierto, o sea, buscás cuánto un peso de charlar con la persona, si vos sabés que el tipo tiene que llegar a 30, te va a hacer la 30 y no va a poder hacer una 31, y bueno, vas a tener que, si vos no sabés cuál es la carga que va a poder hacer eso, tenés que buscarla en cuanto al estado actual del sujeto. Habrá que ver con cuánto peso el tipo te pueda llegar a hacer 30 y no una 31. Hay que ir buscando ahí a ojo la carga. Quizás te sea más fácil cuando busques a 8 repeticiones máximas, porque vos sabés que vas a ir aumentando la carga y más o menos charlando con el tipo,
te va sirviendo cómo se va sintiendo, y si ves que él te va diciendo, llegás a la octava y va por la quinta, y vos le decís, llegás a la octava, y ya se va dando cuenta que va llegando, o que no llega, o que termina la octava y te dice, no, o por ahí no llega a la octava, y te dice, no, hago una más y se me... Bueno, esa fue la máxima carga para 6, ponele. Claro. Después vos, Sí, si eso es lo querés que de se ahí... conoce como, eso es lo que se conoce como RIR o repeticiones en recámara. Claro, claro. Bueno, sí, es una manera, piola como para jugar con el peso y el volumen, con la intensidad y el volumen, que también la pueden usar, si no quieren usar esta tabla, ¿no? Esto porque es más preciso, porque realmente tiene una buena correlación la percepción del esfuerzo con el porcentaje de una RM. No es algo inventado, ¿eh? O sea, no es que yo hago esto porque en realidad tiene una muy buena correlación si el sujeto no te miente y lo usa a conciencia, ¿no? Porque es subjetiva, por eso percepción de esfuerzo. Pero sí, si se usa bien, tiene una muy buena correlación entre esto que es la percepción del esfuerzo y el porcentaje de una RM, con lo cual es importante, ya no es poca cosa, tanto en sedentarios como en entrenados. Por eso se está usando mucho. De hecho, se usa mucho la tabla de percepción de esfuerzo, porque es fácil, aparte no necesitas mucho más que un papel y ubicarte en el lugar que estás, y es un buen método, un muy buen método para usar. Y ese, obviamente, si no, como vos decís, o sea, ahí como dijo Sebastián, en ir calculando el peso a una cierta cantidad de repeticiones, y eso se llama trabajar a carácter submáximo o máximo, depende de la cantidad de repeticiones que vos quieras. Eso depende de la manifestación de la fuerza a la cual vos quieras aplicar, ¿no? Eso va a servir bastante. Bueno, déjenme que les comparto ahora esta historia de lo que vamos a entrar para empezar a ver después bien en la clase que viene, porque ya vamos a ir manejando ahora. Entonces, la idea es entrar en la famosa diabetes mellitus, ¿no? O sea, diabetes con las siglas DBT, y esta es una enfermedad crónica degenerativa que acompaña mucho a la obesidad, ¿eh? Pero también puede ser que tengas un diabético que no sea obeso, o un obeso que no sea diabético. O sea, no es algo loco, pero puede ser que una se acompañe a la otra, tiene mucha correlación. Digo, tiene muchas probabilidades el obeso de ser diabético. No sé si el diabético de ser obeso, pero sí el obeso de ser diabético. Porque la diabetes es una disfunción, como bien lo dice acá, o ausencia de una hormona llamada insulina que segrega el páncreas y que genera hiperglucemia continuamente dentro de la sangre. Hiperglucemia es hiperaumento, glucemia viene de sangre, azúcar en sangre, glucemia, el azúcar en la sangre, aumento del azúcar en la sangre. Hemia, sangre, glu de glucosa, hiper de mucha. Entonces siempre vos tenés una hiperglucemia y hiperinsulinemia, que ahora lo vamos a ver, en la sangre. Hiperinsulinemia lo mismo, hiper es mucha, de insulina, y anemia de sangre. Bueno, es una alteración que, si bien ya podemos decir que si sabemos que la insulina ingresa la glucosa dentro de las células, básicamente, ahora lo vamos a explicar, la alteración es del metabolismo, tanto de los hidratos de carbono, como de las proteínas y como las grasas. O sea, se van a ver alterado el metabolismo de todos los macronutrientes del cuerpo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, para ubicarlos anatómicamente, este es el páncreas. Esta es la aorta abdominal, que pasa por detrás, la vena cava inferior, que va a ir hacia la aurícula derecha, ¿no? Acá también esta vena que tiene que ver con los ácidos, que también es una vena de retorno, que se va a unir después a la vena cava inferior. Acá vemos la parte del intestino, el duodeno, o el intestino delgado,
y el famoso páncreas, que es un órgano, una glándula del órgano digestivo, que acá lo tenemos ubicado, fíjate si lo tenés que ubicar en el cuerpo, tocar en el abdomen por encima del ombligo, ahí tengo el páncreas bien ubicado. Acá viene el estómago y el páncreas. Detrás los riñones, ¿no? Detrás, más detrás, fuera o extraperitoneal, el páncreas está dentro del peritoneo, igual que todos estos órganos, y este órgano endocrino también es exócrino, pero porque segrega jugos pancreáticos para la digestión, pero lo que hace es, las células betas del páncreas sintetizan y forman insulina, y las células alfas sintetizan y forman glucagón. Son dos hormonas que trabajan en la homeostasis de la glucosa, y justamente las sintetiza el páncreas, las segrega a la sangre, y estas hormonas viajan por sangre a hacer sus efectos a órganos periféricos. Y justamente son sistémicas, porque trabajan en todas las células del cuerpo. Azúcar necesitan todas las células del cuerpo, ¿no? Para producir energía. Es importante ver esto. Acá va a entenderse de manera global y simple el funcionamiento de la insulina con el páncreas y cuál es el proceso patológico principal en la diabetes. Primero, existen dos tipos de diabetes, la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2, pero eso lo vamos a ver acá ahora cuando veamos esto. Vamos a arrancar por lo que es una persona normal sin diabetes, ¿no? El círculo verde es la glucosa, el círculo celeste es la insulina, y el círculo amarillo es la célula. Bueno, lo primero tienen que ir siguiendo los números cuando lo lean. Lo primero es que una persona sin diabetes consume, ¿no? La glucosa entra por medio de la dieta al torrente sanguíneo porque comemos hidratos de carbono. Esta glucosa entra a los vasos sanguíneos, a la sangre, eso se llama glucemia, y en estado normal la glucemia tiene una medición o una cierta cantidad que tiene que estar siempre en sangre como reserva, que son entre 70 y 110 de glucemia, de glucosa en sangre, que sería el rango normal que tiene una persona, eso después lo vamos a ver en otra diapositiva abajo. Entonces, yo entre ese rango 70-110, ¿qué pasa? Como glucosa, ¿no? Y la glucosa empieza a subir. Cuando yo como glucosa, la glucosa va al todo el tracto digestivo, se absorbe en el intestino, pasa a la sangre y empieza a subir la glucemia. O sea, ese rango de 70-110 se va por encima de 110. Eso quiere decir que aumenta la glucemia, el azúcar en sangre. Punto número 2, los niveles de glucosa en sangre aumentan. Cuando los niveles de glucosa en sangre aumentan, el páncreas detecta esto y empieza a producir y segregar insulina hacia la sangre, ¿no? La insulina, cuando viaja, sale a la sangre, es como una llave que abre la puerta de las células para que éstas aprovechen la entrada de la glucosa. Entonces, ¿qué hace la insulina? La insulina es la llave, llega al órgano, en realidad a la célula del órgano, por ejemplo la célula muscular, se conecta con su receptor que sería la cerradura de la llave. Esta es la llave, tiene que tener una cerradura. Acá el receptor de insulina está en la membrana celular, ¿no? Esta llave encaja en el receptor y lo activa. Cuando el receptor se activa, se dice que se activó el complejo hormona-receptor, y eso provoca una señalización adentro de la célula, que lo que hace es que la glucosa entre a la célula. Entonces, el punto 5 es la célula. Obviamente que la glucosa que entró a la célula es utilizada para ser oxidada o para producir energía. O, por ejemplo, con el proceso de glucólisis, es todo lo que vimos en fisiología del rendimiento, cuando arrancamos de la glucólisis, ¿no? Ese proceso es la oxidación de glucosa.
Después vimos que se formaba piruvato, lactato, en realidad el piruvato entraba a la mitocondria, pasaba acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadena trans. Todo eso que vimos es la oxidación de una molécula de glucosa. Por eso, pero para que la glucosa se oxide tiene que entrar, y por eso necesita la insulina. Entonces, fíjate que acá está bien la célula con energía, entró la glucosa dentro de la célula, o sea, el verde entró dentro del amarillo y dio energía. Bárbaro. Los niveles de glucosa descienden, porque habían aumentado en sangre, entonces ahora los niveles descienden, ¿no? La glucemia baja, estaba arriba de 110, entra a la célula, se utiliza como energía, y la que tengo en la sangre volvió a estar entre 70 y 110. O sea, metabolismo normal. ¿Qué pasa al diabético? Bueno, primero come, obviamente, el mismo tema. El enfermo, el diabético, consume hidrato de carbono, de hecho consume mucho más de lo normal, es una de las consecuencias de tener diabetes. Consume continuamente hidrato de carbono, ¿no? Encima de los peores. Los peores son los refinados, ¿no? Los industrializados, por decirlo. Casi todo está industrializado, pero esos son claro, los que serían procesados, exactamente. Entonces fíjate que aumenta, en el diabetes igual, aumenta la glucemia, los niveles se van por encima de 110. Ahora el problema acá es que al aumentar la glucemia yo tengo dos problemas. La diabetes de tipo 1 es la que aparece en el chico y que es genética, en realidad es transferida, tiene un gran componente genético, y el problema es que el páncreas no puede producir insulina. Entonces, cuando el páncreas no pueda producir insulina, todo ese azúcar que entró de más adentro de la sangre no va a poder entrar a las células y se va a quedar ahí, en la sangre, generando hiperglucemia en el tiempo y también hiperinsulinemia. En realidad acá no hay tanto hiperinsulinemia porque directamente el páncreas no puede producir insulina. Con lo cual este chico va a tener que tomar insulina exógena, de afuera, ya desde chico. ¿Para qué? Para que cuando coma glucosa, consuma la insulina y la insulina pueda meter esta glucosa dentro de sus células. Entonces, con eso controlan la enfermedad. La diabetes de tipo 2 es la que aparece con la edad, con el avance de la edad, y en realidad le echan la culpa al avance de la edad, y en realidad no es tanto la culpa al avance de la edad, sino que es a los malos hábitos. O sea, a no hacer ejercicio, a consumir estos tipos de hidratos de carbono en exceso y grasas también, más hidratos de carbono procesados, refinados, que terminan llevándote a esta disfunción. Porque siempre te dicen que tiene que ver con la edad. En realidad la edad sí, muchas cosas tienen que ver con la edad, el proceso de envejecimiento puede ser predisponente a esto, pero en realidad lo que es más predisponente es el tipo de alimento que llevas y el estilo de vida en la alimentación. Ahora, ¿qué pasa en la diabetes de tipo 2? El páncreas no es como la diabetes de tipo 1, el páncreas me segrega insulina. Yo como el azúcar aumenta en sangre, entonces el azúcar cuando quiere entrar a la célula, el receptor, que es esto, el receptor sería el candado, que abre la llave, que es la insulina, el páncreas segrega insulina, la insulina va, y cuando la insulina se une al receptor para generar la señalización adentro de la célula y la glucosa entre, resulta que el receptor se desensibiliza y se hace resistente. Esto quiere decir que el receptor no la lee. O sea, entra la llave al candado, pero gira y no abre el candado. Se queda cerrado. Con lo cual la glucosa no entra y queda en la sangre. El problema está en los receptores en la diabetes de tipo 2. En la diabetes de tipo 1, el problema está en el páncreas. Esa es la diferencia, que una tiene un gran componente genético, se da desde la niñez, porque ya nace el chico así, y otra se da con el envejecimiento, como les dije antes, en realidad se da por los malos hábitos y el consumo continuo de glucosa en el tiempo, que termina generando
todos estos disturbios metabólicos. Al no poder entrar la glucosa, las células quedan desprovistas de energía, porque si no hay glucosa acá adentro, no hay energía, no hay glucólisis, ¿cómo enciendo el metabolismo? Aparecen síntomas de fatiga, disnea, falta de energía, ¿no? El tipo no se quiere levantar, a la mañana se levanta en ayuno y se levanta cansado, no tiene ganas de nada. Los niveles de glucosa no disminuyen, porque el tipo sigue comiendo, porque desayuna, obviamente sigue haciendo ingesta, tiene esta resistencia a la insulina que hace que todo ese azúcar quede en la sangre. Vos el azúcar en la sangre es como, viste, cuando vos tirás, si vos en un vaso de agua tirás mucha cantidad de azúcar, más que el azúcar no se va a disolver en el agua, va a quedar ahí, se va a hacer pastosa. Si vos la tocas con la mano, se pega a la mano, es como que hay algo que pegajoso. Bueno, eso se llama glicolización. El azúcar continuamente en la sangre lo que provoca en los vasos sanguíneos es glicolización, se pega al vaso sanguíneo y se pega a los nervios. Y esto genera vasculopatía y neuropatía. Entonces, cuando genera neuropatía, degenera el nervio y el diabético llega un momento que no siente, porque los nervios sensitivos se ven afectados. Entonces no siente el calor, no siente el dolor, sobre todo en las plantas de los pies, en las manos, donde hay mucha vascularización. También si se lastima, no coagula, porque la sangre obviamente al tener vasculopatía se ve afectada la cascada de coagulación, entonces sangra, se puede lastimar un poquito y existe el pie diabético y todos los problemas de infección que puede tener un diabético. Eso lo pueden leer en la diabetes como síntoma, ¿no? Provocado por la glicolización de todas las proteínas que forman las células de los vasos sanguíneos y de los nervios. Se pega a las proteínas la glucosa y termina generando todas esas patologías típicas de la diabetes. Entonces, como ven, hay todo un proceso, ¿no? No solamente metabólico, sino vasculopatía, neuropatía, distorsión metabólica. Entonces, es toda una enfermedad que hoy en día es tratable esto. Esto es, o sea, a ver, aquel que realmente tiene una diabetes maltratada es porque no quiere cambiar sus hábitos. Claramente, ya es una enfermedad tratada, o sea, se trata con hipoglucemiantes, con insulina, y cuidándote con ejercicio y dieta vas muy bien con la diabetes. No es o sea, tiene sus trastornos, no termina, o sea, seguís enfermo porque la enfermedad es degenerativa, pero se frena mucho. Al frenarse mucho te da más expectativas de vida, obviamente. De hecho, hasta se invierte, básicamente tiene un gran pronóstico cuando hay muy buenos cambios a nivel de la actividad física y la comida, ¿no? Que comes. Bueno, la clase que viene, la próxima semana que viene, vamos a ver esto de los receptores, cómo entra la glucosa a la célula y qué es lo que puede cambiar la actividad física en virtud de estos receptores GLUT4, transportadores de glucosa directamente, y cómo la actividad física genera nuevos receptores para la insulina, y cómo la actividad física a través de mecanorreceptores, que son las integrinas en las membranas de las células musculares, capta la contracción muscular, y ese ya es un estímulo para que los GLUT4 viajen a la membrana y se puedan captar glucosa para meterla adentro, por una vía independiente a la de la insulina. Pero también se vio que la actividad física aumenta los receptores de insulina, dejándolos enfermos por un lado, y aumentando otros que no están enfermos, que no son resistentes a la insulina, y lo pueden meter para adentro. Igual lo van a tener en el video que les suba a Dropbox, porque lo terminé de explicárselo a los chicos de la tarde. Bueno, ahí vengo con la próxima clase y seguimos con la que sigue. Espérenme.